Vamos a seguir luego, pero algo de eso también vamos a hablar con nuestro amigo ya, doctor Rodríguez Villafañe. Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, que nos damos de vez en cuando, en frente a frente, tenerlo a usted en en una llamada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, para mí es un privilegio, Pablo, siempre hablar contigo y tantas inquietudes comunes, ¿no? Ujú. Hace poco salió algo de lo que usted habitualmente está escribiendo sobre el periodismo. Me gustaría que haga una síntesis de lo que es el periodismo, si se puede, en este país y qué es lo que está pasando con el periodismo en este país desde su óptica. Así es. Ujú. Bueno, el periodismo es fundamental porque es el oficio, profesión. Fíjese, yo uso dos términos porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva número 5, estableció de que es una tarea para la cual no hace falta diploma, ni tampoco hace falta matrícula, porque se entiende de que es parte de la libertad de expresión. Por supuesto que si bien en teoría con este criterio todo el mundo podría hacer periodismo, lo cierto es que la historia de la humanidad llegó a que se profesionalizara con el sentido de oficio-profesión, el buscar la información, el investigar y el brindarla asiduamente y con un objetivo de informar. Aún más, en su momento, en el informe McBride, un informe que hizo para las Naciones Unidas una comisión de expertos, llegó a decir que la función del periodista es una importante función social y es a la vez una misión. Por eso es importante rescatar y valorar los periodistas de raza, como es tu caso, Pablo, que a su vez, con todas las penurias que existen desde lo económico y desde los malos ratos que se tienen cuando uno dice verdades, sin embargo, siguen en esta brecha de investigar, recibir y hacer conocer información para la sociedad, porque el hombre y la mujer moderna no solamente le cuesta conseguir información, sino que también le cuesta tamizarla técnicamente. Fíjese que es un detalle que no es menor. Hoy en día la información en términos general no solamente existe, sino que sobreexiste. También así que se da un fenómeno, lo que se llama la infoxitación, o sea que llega un momento que uno tiene tanta información que queda intoxicado. De ahí que en realidad acá se vuelve a valorizar y genuinamente la función del periodista. Es decir, mire, yo, así como elijo el médico mío de cabecera, elijo, dice, yo creo, lo que dice Pablo, me parece una persona seria, entonces no necesariamente tengo que infoxicarme de información, sino que yo sé que él va a saber tamizarla, cotejar fuentes e indudablemente hacerme llegar lo que uno necesita para estar debidamente informado y no solamente sobreinformado, sino superando hoy más que nunca una lógica peligrosa que es casualmente las posverdades o las fake news. Ujú. El propio Papa llegó a decir que hay que tener cuidado con la coprofilia. Coprofilia es la enfermedad de la persona que come excremento. Fíjese lo difícil Ujú. y lo duro para que un Papa diga eso, pero él se refirió diciendo, señor, tenemos que tener un periodismo serio, porque en el fondo estamos acostumbrando a comer inmundicia o basura a la sociedad, y eso es grave, porque entonces empezamos a decir, bueno, si no hay escándalo, el tema no sirve, si no se miente, no importa si después no era verdad, y tenemos una sociedad relativizada en eso, por eso hoy más que nunca hay que represtigiar socialmente la función del periodista como formación de opinión, pero desde la seriedad de una profesión asumida con todos sus efectos, Ujú. e incluso hoy en día hasta está compitiendo con algunas redes sociales. Yo siempre doy un ejemplo, a veces gente de buena voluntad, y nosotros tuviéramos un bar y de golpe sentimos una explosión, alguien medio improvisó, sale y dice, mira, han puesto una bomba a una cuadra. Un periodista dice, no, primero a ver de qué se trata, resulta que se encuentra con que era la explosión de una goma y no de una bomba. Este aspecto me parece elemental para el que hace la profesión, es muy importante,
porque a veces las redes sociales corren el riesgo, en algunos casos con buena voluntad y otros no tanto, de generalizar informaciones que no han sido chequeadas con toda la lógica que tiene la profesionalidad del periodismo. Y esto se ha potenciado para bien en los últimos tiempos, porque al haber tanta oferta, uno ya no sigue necesariamente a medios, sino a personas. Es decir, mire, yo no sé cuántas radios hay en Catamarca, por esta hora escucho a Pablo. ¿Por qué? Y porque le creo, porque creo que tiene buena fuente y porque realmente me va a informar adecuadamente. A la larga, no queda vuelta. Dentro de una profesión, fíjese que en realidad es una profesión como tal, o oficio profesión, técnicamente nuevo, si se quiere. Cuando digo nuevo, como tal, empezó a principios del siglo pasado. Las otras profesiones, médico, abogado, ingeniero, tienen mucho más trayectoria, porque en ese momento se trabajaba la idea que el periodista era un bohemio, si se quiere, un Quijote de la información, y que eso trajo como consecuencia que poco a poco muchas empresas se aprovecharan de eso. Entonces, como quien dice, yo te solvento el hobby, pagaba mal, incluso a diferencia de lo que ganaban esas empresas cuando empezó a haber el periodismo ya más cotidiano. Fíjese qué interesante decir, en el año 1919 se crea el gremio del periodismo, e incluso Octavio Palazzolo, que realmente es un nombre a tener en cuenta, que fue uno de los primeros referentes del gremio periodístico en Buenos Aires, refería que en el año 1919, cuando hizo los primeros planteos como gremio del periodismo, el dueño de la empresa respondió que en realidad no le iba a llevar el apunte porque a cualquier periodista lo reemplazaba con ordenanza de la casa, y esto no es peyorativo para con las ordenanzas, pero de acuerdo a la Real Academia, ordenanza el empleado de oficina que desempeña funciones subalternas. Fíjese, ese era el concepto del empresariado, digamos, periodístico de los medios más importantes al principio del siglo pasado. Por eso, aquí en Córdoba se dio una cosa muy importante, el 25 de mayo de 1938, fíjese, que se organizó lo que se llamó el primer Congreso Nacional de Periodistas. Y ahí un periodista en ese momento de La Voz del Interior, que firmaba como Ernesto Mauri, que se llamaba Ernesto Barabram, cuando se trabajó los temas en la comisión, decía la importancia que tiene la defensa del periodista, y en eso tenía un rol importante el Estado, que se había ocupado siempre de defender a las empresas y a veces no los periodistas, porque en realidad, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios son los periodistas. Y acá hago un pequeño alto. Fíjese que este es un tema interesante a repensar. Cuando acá en el país estaba a punto de caer Clarín o La Nación por deudas después del 2001, se sacó la ley de la protección de medios culturales, en donde se estableció que las radios, los diarios, eran bienes culturales que el Estado iba a defender. Pero no se puso en esa ley al periodista. Y fíjese, yo vengo diciendo hace tiempo que si un medio es un bien cultural, no lo es por los equipos de música, por las antenas, por las impresoras, sino por el periodismo que le da contenido. Y se da la paradoja que a veces se salen a auxiliar empresas periodísticas en el valor económico de sus bienes, sin embargo no se hace respecto cuando se deja en la calle o no se protege adecuadamente de lo económico a los verdaderos productores de la cultura. Porque la cultura no es una abstracción, es un contenido desarrollado que indudablemente la impresora o la antena de radio o televisión no lo tiene la persona que con cultura periodística llevan adelante. Y creo que eso son cosas que hay que volver a rescatar en un momento de máxima precarización de la tarea periodística, tanto precarización para los que están en relación de dependencia como para quienes tienen emprendimientos autónomos con prácticamente ninguna protección adecuada, lo cual trae como consecuencia que quedan merced a veces de muchos monopolios y oligopolios en la información. Me parece que nosotros hemos estado viviendo en este momento oligopolios y monopolios que son a su vez
horizontales y verticales. ¿Qué significa eso? Horizontal lo explica en sí mismo, en el mismo plano, operan monopólicamente, pero verticales, cuando se manejan todo el esquema de la cadena de producción de la información. Claro. Desde la fábrica que producen el papel para periódicos, las agencias noticiosas, la producción de contenido, el manejo centralizado de la publicidad, la radio AFM, las televisoras, los sistemas de televisión por vínculo físico, ahora digital, y un conglomerado de medios que se complementa, convergen y potencian horizontal y verticalmente en una verdadera concentración monopólica y oligopólica. Por eso hay que trabajar por reivindicar a los hombres y mujeres que hacen todo de sí, todos los días, al servicio de la sociedad, en esta función social y pública de informar y fundamentalmente garantizar la presencia plural de medios y de periodistas para que realmente pudiera haber una verdadera democracia, ¿no? Claro. Con quien estamos hablando es con el doctor Rodríguez Villafañez. Doctor, cuando usted bien dice todo lo que aconteció y lo que viene pasando, hubo una ley de medios en el medio estos últimos tiempos, que inmediatamente un gobierno la dejó, bueno, ahí está, la ley de medios. ¿Qué pasó o qué le faltó a esa ley para que, más allá de la voluntad, indudablemente, de un gobierno, haya podido dejarse de lado tan fácilmente? Y hoy, también, ahí me gustaría, sería la otra pregunta, si usted cree que a pesar de todo ello, de ese monopolio, bueno, lo que usted bien decía, si usted cree que hay muchos ya, no sé si la mayoría, yo creería que sí, ya es como que a pesar de ese, del poder que tienen hoy esos medios de comunicación, ya hay, la mayoría de los argentinos cada vez les crees menos. Si cree que hay también en eso, más allá de lo que puedan hacer y lo que intentan seguir haciendo, hay un rechazo. La pregunta es muy interesante, como siempre, Pablo. Yo dividiría, obviamente, las respuestas son dos. Sí. Uno, en lo que hace la ley, yo creo que lamentablemente no logró tener encarnadura social. ¿Qué llamo con eso? Fíjese que esa ley ha sido la ley más, digamos, consensuada socialmente. En la historia democrática de la Argentina nunca hubo una ley que se discutiera en todos los ámbitos, universidades, gremios, sociedad civil en general, etcétera, luego aprobado por la Cámara de Diputados, senadores, promulgado por el Ejecutivo y luego declarada inconstitucional por la Corte. Sin embargo, y para dolor de todos, el gobierno de Macri llegó y a los 2 días la abrogó y no hubo ni una manifestación espontánea de nadie decir que esto no me gusta. Eso yo lo imputo a responsabilidad tal vez nuestra, es decir, no hemos logrado que la sociedad logre advertir la importancia de eso, porque detrás de esto era una lucha contra los monopolios, ¿no? Tampoco es bueno que la gente ya no crea en la información, porque si no, al contrario, a ver, voy a dar un ejemplo. Así como hay médicos malos, lamentablemente, la idea es buscar médicos buenos, no necesariamente apostar a los curanderos, con el perdón de algunos curanderos que sabrán tirar bien el cuadrito, pero la sociedad le pasa lo mismo, o sea, que haya habido situaciones realmente que nos duelen, eso no significa que uno no pueda ayudar a construir un periodismo serio al servicio del bien común con lógica plural y democrática. Yo creo que estamos en la necesidad de que la sociedad sepa para qué quiere eso, si no de lo contrario, fíjese que la Organización Mundial de la Salud ha terminado diciendo que estamos viviendo una infodemia, que lo que significa es tenemos tanta información y ninguna es chequeada, o sea, ahora cualquiera dice, mire, con un té de peperina, con cola de iguana, se cura el coronavirus, ¿viste? Una cosa por el estilo. En algún momento la sociedad tiene que volver a sus verdaderos orígenes, si no, esto vamos a esperar que lo diga un infectólogo, un virólogo, cosas por el estilo. Por eso vamos a tener que irnos educando a los medios, así también como al manejo responsable de las redes sociales, o sea, no hacerse eco de cualquier cosa y reproducirlo sin chequeo necesario, porque puede hacer mucho daño, incluso, y este no es un problema de los periodistas.
Trump dijo que era bueno tragar la bandina y creo que no sé si murieron varias personas porque le dieron el cabo y nada menos que el presidente de Estados Unidos. Sí. Estamos en una crisis de la información y casualmente de los liderazgos de personas a las cuales se le crea, gracias a Dios, el presidente tiene ese liderazgo, el presidente Alberto Fernández, pero en general, cuando uno lo ve a Bolsonaro, lo ve a Trump, realmente también hay una fuente, digamos, de información gravísima de lo negativo. Ahora, en lo que hace a lo que se viene, y bueno, se viene un periodismo nuevo. ¿Qué le llamo nuevo? Con más participación social. Fíjese que nosotros venimos de un periodismo, digamos, masivo y unidireccional, que es el típico, digamos, lo que serían los diarios tradicionales, en donde salían las noticias, y bueno, la gente lo leía, era indeterminado, etcétera. Con la llegada ya de Internet, etcétera, esos diarios o esos medios empezaron a tener presencia en Internet y luego se fueron un poco asumiendo su rol en esta nueva tecnología digital. Y hoy en día es cierto que cualquier periodista, como cualquier medio, que en realidad tiene que manejar lo digital o lo virtual, da la posibilidad de lo que se llama periodismo participativo, o sea que también puede escuchar casi en tiempo real la opinión de las personas, habrá que ver qué se tamiza y hacer un periodismo no solamente direccionado general, sino más personalizado, como pasará en tu programa, que la gente hablará, hará su planteo y tendrá algún tipo de respuesta de parte tuya, que es un periodismo en donde la sociedad y las personas pueden participar en una responsabilidad y de vuelta, el periodista de no hacerse eco de cualquier cosa que se le diga y la sociedad la responsabilidad de hacer llegar la información adecuada para ayudarnos entre todos, porque una sociedad desinformada es una sociedad que está en un peligro latente, porque el que no tiene información hoy en día no funciona. No. También vienen nuevos desafíos que en realidad, bueno, serían motivo para que analizáramos en una segunda ocasión, para no hacerlo tan largo. Yo acabo de dictar un seminario, estoy por sacar un libro que se va a llamar Libertad de Expresión en la era digital y en un mundo con pandemia de coronavirus. Porque fíjese que de golpe nosotros hemos pasado de una lógica de era digital que merece un montón de comentarios interesantísimos, a su vez a la pandemia. Y le hago un comentario mínimo de eso, ya voy a repetir, Pablo, en algún otro momento ya pulimos esto, sí. Pero baste pensar que antes de la pandemia uno veía lo digital, lo compartía, pero parecía relativamente todavía más lento. Yo me acuerdo de nietos que me habían pedido un celular, abuelo, qué sé yo dije, no, hasta que no tengan 14, 15 años no le doy un celular. Hoy en día a un nieto de 8 años, si no le doy celular, no recibe las tareas, no se comunica con sus compañeros y no sabe cómo contactarse en el mundo actual. Por eso ya se está hablando dentro de las generaciones que no son inmigrantes digitales, sino son nativos digitales. Hasta este momento estaban los millennials, que eran los de finales del siglo pasado, los centennials, y ahora está la generación alfa, que ya es una generación que nace con un iPhone bajo el brazo, ya no con el panel, sino con el iPhone bajo el brazo. Esto lo digo casi anecdóticamente, y hasta ahora la tarde, para comentar un detalle a la sociedad, esto merecería toda una charla más específica, pero que nos va a obligar a repensar cosas, hay cosas que han llegado para quedarse. Acá cuando se levante la pandemia, y ya el tema de la videoconferencia, la clase a distancia, etcétera, no van a ser una cosa extraña. Claro. Por supuesto que nos va a obligar a repensar muchas cosas, especialmente que esta tecnología no vaya en detrimento de la dignidad de la persona, y con esto termino. O sea, que ahora se puede enseñar algunas cosas interesantes por Internet, no significa que eso haga que haya menos docentes, que se echen docentes, cosas por el estilo, porque la realidad de la captación humana, esa relación única y irreproducible, que es la relación de articulación entre el conocimiento y la vida, es irreemplazable, y ojalá esto permita tener más docentes, no menos docentes, ¿no? Bueno, estas son las cosas que obliga a replantearnos en términos de información, lo que vale también en términos de periodismo, ¿no? Seguro. Doctor, le hago las dos últimas. Una es sacándolo un poco, aunque todo tiene que ver con todo, porque cómo llega la noticia o cómo se informa o cómo se la dice la noticia.
Así es. Pero ¿qué piensa de esta última decisión del gobierno nacional de ir al rescate de Vicentín? Me parece muy interesante y esto tiene que ver con política inteligente. ¿Qué quiero decir? Acá no falta mucho que dicen de que, bueno, estamos yendo a Venezuela, no estamos expropiando técnicamente una empresa exitosa, sino estamos expropiando una empresa fundida. Que por otro lado, a esto que se saca la vestidura, ¿qué dirían el día de mañana cuando incluso los créditos del Estado ni los puedan realizar porque no tienen cantidad de dinero para responder por lo que debe tanto al Estado como a otros acreedores? A lo que se suma también que hoy en día hay un tema importante que realmente los sectores neoliberales no valoran, es que nosotros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles se establece que los estados tienen que tener una política contra el desempleo. Acá no nos podemos alegrar que Vicentín se funda y que 3.000 personas queden en la calle. Alguna vez nosotros, así como ahora, con buen criterio el gobierno nacional dijo, la economía es importante, pero primero la salud de todo. Acá no puede ser este criterio de efectos colaterales, bueno, morir unos cuantos viejos, bueno, en definitiva ya vivieron la vida, no es así. Acá nosotros todos, hombres y mujeres, merecen el respeto por sobre lo económico. Creo que es clave. Y acá el otro tema, decir, bueno, entre unos préstamos que era inconcebible haberle dado a esta empresa, el sostenerla no para tapar ningún negociado, sino para mantener fuente de trabajo. Y por otro lado, estar en un mercado que ha sido muy manejado por multinacionales. O sea, dejar esto en la quiebra para que venga Monsanto y lo compre es peligrosísimo. Acá lo gracioso es que en general hemos tenido a veces un enfrentamiento medio, digamos, dicotómica entre el campo y la ciudad, pero lo cierto es que el productor a veces no ve sus verdaderos beneficios porque los intermediarios, llámese Cargill, llámese Monsanto, son los verdaderos dueños de eso y manejan el mercado, manejan los precios, manejan el dólar. Entonces, el tener una empresa de envergadura, como sería Vicentín junto con YPF Agro, va a ayudar a evitar estas distorsiones de mercado en base de 3 o 4 multinacionales que manejan todo, porque cuando uno va y habla con el productor agropecuario y dice, oiga, pero a mí no me pagan nada la producción de trigo, tal cosa. Pero por otro lado, cuando uno ve cómo se vende, a su vez quién fija los precios, y en definitiva cómo llega la harina al mostrador del supermercado, y uno ve que hay 3, 4, 5 multinacionales terminan operando y decidiendo que el Estado sea el que venga, que garantice que una empresa como esta siga funcionando, que maneja productos alimentarios, como se habla ahora de la soberanía alimentaria, y eso hacerlo también como un elemento regulador del mercado, porque resulta que el mercado se lo maneja como si tuviera que ser libre totalmente. El mercado libre gana el más fuerte. El matón de la cuadra revienta todo lo demás. Llega un momento que dice, no, perdón, el matón de la cuadra no puede estarnos reventando, tenemos que poner un sistema que morigere ese matón de la cuadra, porque en definitiva después nos quejamos con que el dólar se dispara o que no se liquidan las exportaciones a tiempo para especulaciones económicas y cosas por el estilo. El tener una empresa, empezamos con un Estado que pretende con esto tener un elemento, por un lado, equilibrador del mercado, por otro lado, para cobrar sus deudas, porque de lo contrario no daría un peso a la historia argentina y nosotros, que eso pasa luego, especialmente con los créditos del Estado. Y tercero, preservar una fuente de trabajo que no es solamente los 3.000 empleados que salvan, sino toda la economía regular, digamos, regional que depende de esas empresas. Creo que tenemos que nosotros felicitar la valentía y acompañar, porque estas son las cosas que nos hacen falta, ¿no? Y la última, y le digo a la audiencia, estamos hablando con un ex juez federal, un camarista en la provincia de Córdoba, el doctor Rodríguez Villafañe. ¿Qué piensa esta es la última, y qué piensa de lo que está pasando con esto del espionaje, de estas cosas que la verdad que uno suponía y ya advertía o sabía de alguna manera de antemano cosas, pero con esta magnitud, ¿usted se imaginó? Digamos, a ver, en principio uno podría imaginárselo. Yo le digo, yo que asesoro a muchos periodistas, a veces le digo, mira, si está haciendo una investigación delicada, primero cuando trabajes sobre la investigación, desenchufa internet.
entrar tus apuntes con un pendrive, cuando terminar, borrar la base de datos de la computadora, sacar el pendrive y seguir trabajando con Internet. Eso existe. Estamos en un mundo en donde la infidencia es una regla de juego, lo cual no quiere decir que esto se justifique lo que hicieron. Pero es cierto que hay que tomar las precauciones porque nosotros estamos viendo con el tema ahora de la pandemia, como algunos países directamente saben hasta lo más elemental de uno. En China en este momento, en algunos países están obligados a llevar el celular, pero no como un instrumento que uno usa o no usa, sino porque es un control geoestacional de donde uno está. Incluso en China puede llegar a pasar que una persona que está haciendo una cuarentena, que ha salido sin corresponder, viene un dron y le dice, oiga, vuelva, si no le pone una multa, cosas por el estilo. Estamos viviendo en una sociedad de infidencia, lo cual de ninguna manera justifica el accionar, especialmente a costas del Estado, de una infraestructura que está para otra cosa, porque acá lo más grave no es digamos solamente la información, porque alguna información son tal pueriles como si dijera, mire, estoy investigando a Pablo y Pablo tiene un programa de radio en Catamarca. Si para dar esa información te metes por internet y la tenés. O sea, incluso cuando uno ve los informes son tan elementales que uno dice, para eso estamos pagando un tipo para que esté vigilando, es un absurdo. Pero ahí lo que pesa es el mensaje indirecto, o sea, el miedo. Por ejemplo, a mí me pasó, yo defendí a un periodista valioso de Córdoba, ¿y qué hacían para darle miedo? Se entraban a la casa y le cambiaban el orden de las macetas. ¿Viste lo que le digo? Nada más que eso, no le rompían nada, no le robaban nada. Usted llegaba a su casa y le habían cambiado todo el lugar de la maceta. Y es para decir, mire, si yo puedo entrar a su casa y le cambio el lugar de la maceta, puedo hacer muchas otras cosas, ¿me explico? Acá hay que tener cuidado también todo lo que esto significa como un mensaje indirecto para una prensa que lamentablemente con esto puede autocensurarse. Para pasar en limpio, no se puede aceptar el espionaje en términos generales, aunque no se puede descartar que exista. Claro. Cuando yo también, o sea, como abogado, estaba investigando una cosa muy delicada, como nunca, mi protector antivirus me decía, están tratando de entrar a su computadora, están tratando de entrar a su computadora. Los hackers están en eso. Y esto es una orden del día. Usted sabe que le voy a contar una anécdota que parece, no, usted sabe que ya hubo un homicidio por internet. Y usted diría, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a haber un homicidio por internet? Bueno, pasó en Estados Unidos que había una persona que era testigo fundamental en un juicio muy importante contra una mafia. Estaba enfermo, estaba en el hospital. Por supuesto que en el hospital había guardias por todos lados, como uno ve en la película, que nadie podía entrar a tocarlo. Pero le voy a dar un ejemplo hipotético. Dame cuenta que la persona era diabético. Contrató a la mafia, un hacker, para que entrara al sistema de internet de la clínica y le cambiara el medicamento a darlo por parte de la enfermera de la noche. La enfermera no hizo más que ver que le ordenaba para la habitación 138 y póngale que le dieran 5 kilos de azúcar, por el absurdo. Y dentro saludó al guardia, saludó a la persona, le dio 5 kilos de azúcar, el tipo murió de un shock glucémico. Le quiero decir, hay cosas ahora que habrá que ver, son cosas nuevas, y eso usted no se hubiera imaginado nunca, que ahí no mandaron un sicario, no se balearon como ven en las películas con el guardia, directamente se metieron con un hacker a la computadora del hospital y direccionaron el accionar de la enfermera. Por eso, digamos, algunas cosas de un mundo en el que estamos en donde vamos a tener que tener recaudos. No va a ser tan fácil la intimidad. Que a su vez es inconcebible, fíjese, lo más grave de esto es también que estamos pagándole plata a esos servicios de inteligencia para una estupidez, porque no es que están investigando un atentado a la Argentina o lo que en su momento fue lo de la AMIA o la Embajada de Israel, eso por un lado. Pero por otro lado, son los mensajes, y mira, yo a vos te estoy viendo. Alguna vez yo también supo llevar como juez federal también un caso en donde alguien sacó una foto bañándose, o sea, si yo le saco una foto bañándose, es que puede estar a su casa. Entonces, son mensajes, que es lo que hay que también evitar que condicione. Por eso esto es malo de donde se lo ve, al principio porque es el Estado, segundo porque realmente estamos gastando plata al vicio porque no solamente no corresponde,
sino que a su vez era tan pueril que para eso sentarte en una computadora y ver los antecedentes de Pablo, que es periodista en Catamarca, no por eso tenés que tener un tipo parado frente a tu casa y decir a la tarde a la radio. Ahora, doctor, mensaje del mismo. Doctor, ¿me escucha ahí? Sí, ahora haber llegado a, como dicen ellos en la jerga, alambrar en el servicio penitenciario y haber grabado, haber seguido las conversaciones del detenido y su abogado, llegar a eso ya es una... Bueno, eso es gravísimo, viola todo lo que se le ocurre. Digamos, también con el periodista, el derecho a la intimidad, en este caso el derecho a la defensa, imagínense, y el imputado con el abogado tiene que hablar como con un confesor, tiene que decir de todo. Yo le pongo un micrófono, no hay posibilidad directamente de tener la confidencia necesaria, y menos cuando es el propio Estado el que está organizando eso. Le digo, por eso el tema es grave donde lo vea, delictivo ni hablar. Pero tal vez la moraleja que no me gustaría quedar flotando es que esto genere miedo. Hay que tomar recaudos. O sea, un periodista como usted, y bueno, tengo que tomar recaudos, tal vez no algunas cosas delicadas no tenerla a mano para un hacker, algunas llamadas manejarse de otra forma, pero de ninguna manera que eso le genere el miedo para no poder decir la verdad de que tiene que decir. ¿No? Ese es el mensaje que hay que dejar en claro, ¿no? No porque se justifique lo más mínimo, porque acá entre nosotros, en buena hora que se investigue y se castigue, pero eso no significa que el tema sigue estando, que es un problema ya mundial, que a su vez lo estamos vendiendo la otra vez, lo que pasó con Facebook, que vendía nuestra intimidad dentro de la lógica de que trabajaba en Facebook, que es otro tema que es parte de lo que supongo en otro momento vamos a hablar, esta nueva cultura en donde la gente capaz que diga cosas íntimas en internet que no le comenta ni siquiera a su el más cercano, como si ahí fuera un ámbito de reserva que eso no se filtra. Imagínense ahora, los mejores servicios de inteligencia están en Facebook. Usted, la persona de Facebook dice que ahora se levanta, que ahora se acuesta, qué es lo que está haciendo, etcétera. ¿Para qué necesita un servicio de inteligencia si su dato lo tiene ahí a mano, solo con poder tener la puerta de atrás y entrar a ver los contenidos de Facebook? Así es. Por darle un ejemplo, y la realidad demostró cómo usando la base de datos de Facebook salió el tema de la elección que ha sido muy opinable del Brexit o de Trump, ¿no? Así es. Doctor Rodríguez Villafañe, como siempre, un lujo para nosotros y el agradecimiento de su predisposición con este programa. Muchísimas gracias. Es recíproco, Pablo, así que me prestigia con tu llamada. Muchísimas gracias, doctor. Buena suerte. Ahí estamos, volvemos en unos minutos. Frente a frente.